Legislativo de Baja California y al Ayuntamiento de Mexicali, así como al Teatro del Estado por su apoyo y por el espacio brindado para el desarrollo de nuestras actividades. Además, queremos agradecer a nuestro artista invitado del día de hoy, Luis Pelayo Choncuy, quien nos hace el favor de presentar sus obras plásticas. Asimismo, queremos agradecer al licenciado César Valerio Castillo, quien es regidor del 21 Ayuntamiento y presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo, por su gran apoyo que nos ha brindado. Bueno, pues antes de comenzar les voy a hablar un poco acerca de lo que es Deus Ex Machina. Ese es un círculo literario creado en el año 2011, aquí en la ciudad de Mexicali, con la intención de crear un espacio alternativo donde jóvenes, niños y adultos pudieran manifestar su pasión por la lectura. Y de esta forma hemos intentado promover la cultura en la región. Es este grupo el que hace posible el día de hoy este ciclo de conferencias. Y pues para comenzar, el día de hoy vamos a tener la exposición acerca de la vida y obra del escritor Khalil Gibran, escritor libanés famoso por su obra El Profeta. Esta conferencia va a estar llevada a cabo por nuestra compañera Noemí Magallanes. Les voy a hablar un poco acerca de nuestra expositora. Noemí Magallanes Coronel nació el 23 de febrero de 1989 en la ciudad de Mexicali, Baja California. Siempre estuvo rodeada de un ambiente con la facilidad de ser transmitidos los gustos apegados a la literatura y artes, porque sus padres le inculcaron ese gusto. En la primaria, destacó en concursos de pintura, ortografía, escritura y lectura, obteniendo los primeros lugares. Participó en concursos de la Crónica y El Sol del Niño, cursos de danza, artes plásticas. También representó a su escuela primaria Benito Juárez en distintos concursos a nivel zona y municipal, tales como el Congreso de los Niños, ensayos sobre los símbolos patrios, coro del himno nacional, entre muchos otros. Sus actividades fuera de la escuela se abocaban a acudir rutinariamente a la Biblioteca Pública Central en talleres como La Hora de la Tarea, Club de Lectores, Cineclub Infantil y Mis Vacaciones en la Biblioteca, siendo invitada por parte del ICBC, Conaculta y el Gobierno del Estado de Baja California en el año 2009 con la finalidad de representar la inauguración a nivel nacional de Mis Vacaciones en la Biblioteca. En su adolescencia, incursionó en talleres de guitarra, ciencia y tecnología, escritura, ortografía y foros de expresión juvenil, programas de radio y televisión, por citar algunos. Sus pasatiempos son la escritura, la lectura, pintura y música. Actualmente es egresada de la carrera de Administración de Empresas de la UABC, así como coordinadora del círculo literario Deus Ex Machina y del ciclo de conferencias Ecos Plasmados. Pues sin más preámbulos, démosle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestra expositora Noemí Magallanes Coronel. ¿Ya? Pues buenas tardes a todos. En esta ocasión me va a tocar impartir una conferencia sobre la vida y obra del escritor libanés Khalil Gibran. Pues a él lo conocí hace como 7 años, en esos talleres de lo que es la gran preparatoria Central Mexicali, y esas horas libres que tenía uno para poder matar su tiempo leyendo un poco. Entonces de lo que es la obra de él la conocí por mi papá, porque él tiene muchos libros de él, y en su despacho encontré este libro. Se me hizo muy interesante porque dije, pues en una hora libre o 2 horas libres lo termino de leer, y pues encontré Las Rotas. Dije, voy a leerlo. Y yo dije, vamos a ver cómo está, porque yo no conocía a ese escritor. Y me llamó la atención y dije, no, esto es para mí. O sea, tengo que seguirlo. Pero también lo expongo porque me gusta mucho lo que es el estilo espiritual que él maneja en sus obras, así como
pues lo que es su legado como artista plástico también. Es una persona muy versátil, es una persona que también batalló mucho a lo largo de su vida, y yo por eso dije, es una persona muy admirable, tengo que exponerla. Aparte, más que nada, su estilo romántico al escribir también me llama mucho la atención, y siento que es muy fácil de digerirlo, a pesar de que los conceptos que él maneja sean muy complejos como también lo que es el complejo Dios, el amor, la familia, muchos valores que también inculca en sus libros, que tiene mucho que ver con lo que es su vida. Y pues, para adentrarnos un poquito en su vida, pues, como les había comentado, él es fue poeta, fue pintor, fue novelista, libanés estadounidense. ¿Ok? Nació el 6 de enero de 1883 en Bechabel, Líbano, cerca del bosque sagrado de los cedros milenarios, así le llamaban a ese lugar. ¿Qué podría decirlo? De una familia católica maronita. La maronita es un rito oriental que se maneja allá en el oriente, vaya. Su madre se llamaba Camila Ramé. Ella era hija de un sacerdote maronita que predicaba mucho en Brasil. Entonces, cuando se fue de viaje al Líbano, conoció al papá de Khalil Gibran. El papá de Khalil Gibran era empleado de una botica donde trabajaba, donde su hermano le había dado empleo, pero desgraciadamente el papá era como que muy despilfarrador, le gustaba mucho apostar. Entonces el dinero que se ganaba, su sueldo mensual, era con puras apuestas, o sea, lo que se puede manejar ahorita el ludópata. Entonces a la señora no le importó, ella se enamoró de él y se casó con él y tuvo 3 hijos con él. Desgraciadamente en internet no hay muchas fotos de su familia, nada más hay fotos o retratos de él, no pude encontrar nada. Entonces pues se casaron y todo, el papá, como les comenté, trabajaba ahí, era de una, a pesar de todo, a pesar de que trabajaba bien el papá y de que la mamá tenía un padre que era sacerdote, no les iba muy bien económicamente. De hecho el papá de ella no estaba de acuerdo que se casara con el señor Gibran. ¿Qué pasó aquí? El padre de Gibran comenzó a tener problemas en su trabajo, se empezó a presionar de más, y en el año 1891 lo encarcelaron por malversación de fondos. O sea, robó dinero de la botica, y la familia se vio obligada a irse a radicar a Estados Unidos. Claro, el señor se quedó en la cárcel. Entonces la mamá y los 3 hijos de Khalil, los 3 hijos de la señora Ramé, se tuvieron que ir a vivir a Estados Unidos y radicaron en Boston, donde pues es un pueblo donde vivía mucho siriano y mucho libanés, allá en Estados Unidos. Muchos se preguntan, muchos dicen o buscan en Facebook, no, en internet, Khalil Gibran Khalil, ¿por qué tú nada más le pusiste Khalil Gibran? ¿O por qué? Muchos me han preguntado eso, pero su nombre Khalil Gibran fue porque cuando él entró a estudiar en la escuela allá en Estados Unidos, le quitaron el siguiente Khalil, o sea, Khalil Gibran Khalil se lo quitaron porque dice, no, se está repitiendo, ha de estar mal, y se lo quitaron en la lista de asistencia. Por eso se quedó Khalil Gibran. Entonces, ¿cómo se mantenía la familia? La familia de Khalil Gibran se mantenía porque la mamá trabajaba de costurera, vendía edredones, encajes, ropa de casa en casa para mantener a su familia. De hecho, fue una etapa muy importante para Khalil, porque ahí se dio cuenta de lo importante que es para él, pues, el valorar el esfuerzo que hacía su mamá para que él siguiera estudiando. En la escuela lo canalizaron una clase especial para poder aprender inglés. A través de los maestros conoció a artistas vanguardistas de Boston, porque desde ese entonces él traía la fijación, pero en primera instancia a la pintura. Sí escribía, pero era en ese entonces más para él, era más personal. Entonces lo que él quería explotar en su adolescencia, como a los 12, 13, 14 años, era la pintura.
¿Quiénes fueron los que lo motivaron mucho? Fue el fotógrafo y editor Fred Holland Day. Él motivó a Gibran para explotar sus dotes artísticos, puede decirse. Él fue el que lo hizo despertar y decir, tú puedes hacer esto y puedes hacerlo más. Entonces, para expandir sus conocimientos, él quiso, a los 15 años, quiso volver al Líbano, pero a estudiar ahí la preparatoria y la universidad, porque, pues según él tenía su cultura bien arraigada, pues quería seguir estudiando ahí. Entonces, también para visitar a su papá, porque obviamente lo extrañaba desde Boston, a pesar de lo sucedido. Y estuvo aproximadamente como unos 5 años estudiando, lo que es más o menos el cálculo de la preparatoria de la universidad en ese entonces. Sí, les comento que él se fue en 1895 para allá, vuelve a 1902 más o menos. Y cuando él vuelve a Boston, 2 semanas antes de volver, se entera que una de sus hermanas fallece por tuberculosis. Entonces para él fue un golpe muy fuerte. Y un año después su otro hermano de él se muere de la misma enfermedad. Y para acabarla, su mamá también se muere de cáncer. O sea, quedó solo. Quedó una hermana de él, pero no tenía mucho trato con ella. Sin embargo, la quiso impulsar en su carrera. Él instaló un taller de modistas. Entonces, allá en Estados Unidos, pues en Boston. Ahí es donde ella se desarrolló, como quien dice. Del amor. Pues sí, son imágenes de dos mujeres distintas. La mano izquierda, María Elizabeth Haskell, es una amiga que él hizo en Líbano, una señora que le ganaba por 10 años de edad. O sea, si él tenía 20, ella tenía 30. Y ella se hizo aparte de su amiga, se hizo como su novia, pues se mandaban cartas. De hecho, él incluso le pidió como 3 veces matrimonio, pero ella no quiso aceptarlo porque por ese entonces los convencionalismos de esa época se veía muy mal que una mujer 10 años más grande que él se casara, 10 años más grande que él se casara con él. Entonces nunca quiso aceptarlo. Con la que sí estuvo toda la vida, pero nunca se casó tampoco, porque nunca se casó. Fue la actriz Jocelyn Peabody. Ella es una actriz libanesa también, y ellas se mandaron cartas durante 20 años, o sea, se mandaron cartas durante 20 años de amor, sí, puras cartas de amor, y se veían ocasionalmente cuando él viajaba. O sea, nunca se casaron. ¿Por qué? Porque la vida de ellos como artistas como que se les impedía mucho lo que es una relación estable. Aparte, los dos tenían un carácter muy fuerte y chocaban mucho. De hecho, en las cartas hay una carta que sí existe donde sí se pelean porque una pintora algo dijo de la obra de él y ella se puso celosa y se enteró y le mandó la carta. Puro chisme. Me dio risa. La amistad. Les había comentado, Brent Holland Day es el señor que impulsó a Jalil Gibran a hacer lo que es como pintor. Y Joseph Howayer fue su maestro de literatura. Todo lo que él aprendió de literatura lo aprendió por él. Entonces, digamos que prácticamente esos son sus maestros o son sus mentores para lo que él es, para que sea lo que es él. Aquí me dejo algunas de sus obras, pero antes de adentrarme en sus obras voy a platicar o andar más en lo que es su estilo literario. Su estilo literario, pues como les había comentado al principio de la conferencia, es un poquito más, es espiritual. Para mí, yo lo puedo dominar así porque también lo maneja como literatura religiosa, pero no estoy muy de acuerdo con ese concepto porque eso va más allá de la religiosidad. Entonces, él habla de muchos conceptos que hoy en día también se pueden manejar en la metafísica, que se aplican últimamente, y estaba muy adelantado para su época. Y se lo voy a corroborar porque hay poemas de él que están como que, ay, no parecen de esa época.
están en otro nivel. También, pues, otro de las fascinaciones de él era el admirador y poeta y escritor Francisco Marach, cuyas obras había estudiado en la escuela. Ese fue uno también de las inspiraciones de Khalil Gibran para hacer lo que es. La poesía de Gibran a menudo utiliza un lenguaje formal y términos espirituales, como uno de sus poemas que revela, pero no haya espacios en su unidad y dejar que los vientos del cielo dancen entre vosotros el afecto entre sí, pero no hace un lazo de amor, antes sea un mar en movimiento entre las orillas de vuestras almas. Si se dan cuenta, el lenguaje que él maneja es un lenguaje muy espiritual, no es muy imaginativo. Las primeras obras escritas de Gibran estaban en árabe. Después de 1918 fueron traducidas en inglés por él mismo, porque, como les había comentado, en la escuela de Boston nos enseñaron a hablar inglés y escribir inglés. Entonces, aparte estaba muy preparado para eso. De hecho, uno de sus trabajos también fue ser traductor de libros para muchos periódicos. Como les estaba comentando, sus obras, estas son algunas de sus obras. Yo voy a hablar de las mejores obras en lo personal para mí de Khalil Gibran. La primera, como les comenté, es A las Rotas. A las Rotas es una obra autobiográfica. Es una obra autobiográfica que maneja mucho lo que es si existe el amor después de la muerte. Habla sobre la reencarnación también, y habla muchos conceptos que hoy en día como que se han perdido un poco. El propósito principal de leer este libro es ampliar nuestra cultura general. La posible intención que tuvo el autor para escribir este libro fue escribir experiencias relacionadas con vivencias. La información más importante es de carácter espiritual. El autor cuenta con una experiencia personal, por lo tanto es una experiencia relatada desde lo más dentro de su alma. La principal conclusión es que, a pesar de la muerte y las dificultades de clases sociales, perdura el amor más allá de la misma. Lo que el autor quiere decir es que la división de clases sociales es muy antigua, ya que el autor habla de temas sociales y a la vez espirituales que han marcado a la gente en el pasado, en el presente y se van a marcar en el futuro. Los supuestos de parte del autor son los que el enamoramiento de una persona puede llegar más allá de la muerte, como les he comentado. Él maneja algo más allá, el amor va más allá de todo. Prácticamente la obra habla sobre la importancia del amor. A medida que se avanza en la lectura de este texto, las personas se dan cuenta de que el fin del libro es libre de prejuicios, ya que todo lo que se lee queda en interpretación del lector y no necesariamente del autor. El fin del libro es que tú te relaciones con el contenido del libro y te sientas identificado para poderlo aplicar en tu vida. Es como, lo escribe como si fuera su diario personal, pero sin decir querido diario. O sea, y maneja muchos conceptos o muchas frases que inclusive en este libro están subrayadas por mí y por mi papá. Por ejemplo, dice: el mundo no posee libertad más verdadera que el amor, pues por él el espíritu alcanza alturas insospechadas y no existen leyes humanas ni caprichos de la naturaleza que obstaculicen su curso. Esta frase está subrayada. O sea, uno recuerda algunos pasajes del libro y se siente identificado y lo tratas de marcar para no olvidarlo. Así hay muchos conceptos que para mí son muy importantes. No quiero contar más del libro porque siento que lo más correcto es que ustedes lo lean, porque ustedes lo van a interpretar a su modo. Igual a mí me marcó la parte de mi adolescencia muy importante, el concepto del amor, y no solo el amor de pareja, sino el amor universal, como universal. Entonces, se los recomiendo mucho, es muy ligero, y aparte te deja con un buen sabor de boca, te da mucha esperanza de decir,
hay que creer en las personas, o sea, hay que ver más allá de lo que uno está viendo, válgame la redundancia. Y después voy a hablar de El Loco. Se preguntaban, estoy leyendo, lo que pasa es que yo hice muchas anotaciones, o sea, las escribí con mis propias palabras y las estoy interpretando. Leer las historias que narra El Loco es como mantener una conversación con un amigo muy querido que nos invita a reflexionar y nos estimula con ideas nuevas e inspiradoras. Es como hablar con tu mejor amigo, que alguien te está diciendo tus verdades, pero sin herir tus susceptibilidades, y te ayuda a analizar tu persona. Despojados de las máscaras que ocultan nuestros sentimientos y emociones, nos enfrentamos por primera vez a las grandezas y miserias de nuestra alma. Surge entonces en cada uno de nosotros un loco dispuesto a experimentar la libertad de vivir sin pretextos ni ocultaciones, y sobre todo sin la necesidad de que nos comprendan, porque cuando nos comprendan encasillan y esclavizan algo de nosotros. Y es el loco quien precisamente encarna este despojamiento, quien pone al descubierto lo más hondo y subjetivo de cada uno. Aparece como para recordarnos que lo esencial habita cerca de nosotros y que podemos recorrer nuestro propio camino. Cada narración constituye un mensaje muy simple y directo, y no exento de ironía, destinado a hacernos reflexionar y a descubrir nuestros horizontes. Eso es lo que para mí es El Loco, lo que me dejó marcado cuando lo leí. Y también voy a hablar del Profeta. El Profeta es la obra más popular de Khalil Gibran, por eso lo comentó anteriormente nuestro amigo Chema. El Profeta es la obra más importante de Khalil Gibran y puede ser que sea el punto de partida para poder comprender su ideología, lo que él postulaba en sus escritos, sobre lo que es el apartamiento del individualismo y comprender lo que es la empatía entre los seres humanos, o sea, comprender a nuestro prójimo. Maneja 26 conceptos en parábolas distintas, desde el amor, el matrimonio, los hijos, el dar y recibir, el comer y beber, el trabajo, la alegría, el dolor, las casas, el vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría decirse que ahí comprendes de lleno quién es Khalil Gibran con esta obra. Igual que anteriormente había comentado que las otras obras de Khalil Gibran pues marcaban mucho lo que es su esencia como escritor, pero en esta específicamente detalla su estilo literario, o sea, la forma en que él se desenvuelve, lo que es en tanto a su poesía, a su prosa poética, se podría decir, y a su estilo de escribir novela. O sea, él es una mezcla de varias cosas. me parece muy atrevido para mí que se arriesgue tanto en mezclar tantos estilos en una novela. Él fusionó el misticismo del Oriente y los valores y tradiciones occidentales, como les comenté, libanés, estadounidense. Entonces imagínense la mezcla tan magnífica que puede ser una obra, para crear su propio sendero de iluminación. O sea, para él esto es la forma en que él encuentra su yo interno por medio de esta obra, y el cual también nos compartió mucho en su arte visual, que a continuación se los voy a enseñar en una de las diapositivas. Entonces yo se lo recomiendo mucho también. Es un libro muy interesante, muy reflexivo, y la verdad yo siento que vale mucho la pena leerlo. Y aquí está la parte que más me gusta, la poesía. Estos son algunos de los poemas que les puedo compartir, y estos son los poemas que yo les recomiendo que lean de él. Ahí tiene muchísimos más. O sea, esta es la lista de los que más me gustan, pero tiene muchísimos en sus obras. Y les voy a leer dos. O declamas estos. Ahora, aquí van a comprender por qué les comento que él es muy espiritual al momento de
de manifestar su obra. Este se llama En este momento me elevo. En este momento me elevo y me libero de las fronteras del tiempo y el espacio. Danzaré en aquella huerta que no ha sido hollada por pie de hombre alguno. Con los míos se moverán los pies de la danzarina. Haré música en el centro de ese elevado mundo. Quizá alguna humana voz se acoplará a mi voz. Rebasaremos al horizonte distante. Quizá nos despertaríamos en una aurora de un mundo lejano. Mas el amor perdura y nunca se olvidarán las marcas de sus dedos. El santo fuego arde y cada chispa que vuela es un sol apagado. Mas no conviniera, más aconsejable sería para nuestro gobierno encontrar un minúsculo escondrijo en donde poder dormir nuestra terráquea dignidad, postergando los inconvenientes del reinado nuestro para el día siguiente, en aras de ese amor de la endeble humanidad. Imagínense qué tan complejo es su poesía. De hecho, quiero confesarles que a mí me gusta mucho la poesía. Yo escribo poesía y me inspiré primeramente con la poesía de él para poder leerlo. Sí leí primero a las rotas, pero primero busqué sus poesías antes de comenzar con el loco o el profeta o el jardín del profeta, etc. Y este es otro que se llama Mi espíritu. Mi espíritu se ha hartado y hastiado de lo que existe. No moveré un dedo para construir otra vez un mundo alguno, ni para hacer desaparecer mundo alguno de la creación. No existiría si morir pudiera, pues los milenios hacen sentir su peso sobre mis hombros y el inagotable sonido de los mares agota la fortuna de mi sueño. Ah, si pudiera desprenderme de mi razón original de ser, me desvanecería igual que el sol muere en su crepúsculo. Desearía, si pudiera hacerlo, desnudar a mi divinidad de sus propósitos y en el cosmos exhalar el soplo de mi inmortalidad y así terminar de vivir para siempre. Ojalá me desvanezca y huya de la memoria temporal, al estar y existir en el cosmos del tiempo. Ahí les encargo, están bien complejos. Estaban bien complejos, o sea, mil respetos para él. Hasta casi lloro de la emoción. Y disculpen porque mi garganta está algo irritada porque ando malilla en la garganta. Como les había comentado, el estilo literario de él. Pues el estilo literario, pues como les he contado, visión espiritual, la búsqueda del ser interno, el enfoque simbólico y obviamente el humanismo. O sea, son conceptos muy claros de lo que más o menos aborda su literatura y su poesía. Y este es su arte visual. ¿Por qué se adelanta? No. Disculpen. Este es su arte visual. Y como les había comentado, su tipo de pintura se le puede denominar romántica. Así la clasificaron. Pero él primeramente fue pintor antes de escritor. Primero se va a conocer como eso. De hecho, sus obras se expusieron en primer paréntesis en París. En París se hizo muy famoso en un principio. Y ahí sí dices, este señor se dio a conocer primero como un artista visual. Y es muy bueno. A mí me gusta, de hecho, inclusive no la quise poner muy grande, pero me gusta la imagen de la mano, la que está allá a la izquierda, la que más me gusta. Ya las figuras así del hombre y la mujer, sí me gustan, pero es más interesante la otra, porque es diferente a las demás. Y también la de la mujer que está aquí en la mano derecha. Tan admirado era en Líbano que le hicieron un museo. Le hicieron un museo allá en Líbano y se los voy a mostrar ahorita. Esas son con sus obras.
Si se dan cuenta, está muy descuidado lo que es la superficie del espacio. Era la casa antes de irse a vivir a Estados Unidos, era la casa de él. Ay, oscura. ¿No se ve? De hecho, este video lo busqué de una muchacha que es fanática de él en YouTube. Y tiene muchos más, se los recomiendo. Y todas son sus obras, todas esas. Estos son los múltiples monumentos y honores que se le hicieron a él. Hay inclusive, mire, desde Venezuela, en Buenos Aires, en Brasil, pues en Brasil, obviamente al final de que el abuelo de Gibran, de hecho, a pesar de que no quería el papá de Gibran, al nieto sí lo quería. El nieto sí lo quería, se hizo famoso y todo. De hecho, él se encargó, él fue ese que se encargó, que le hizo conocer mucho en Brasil. Porque dijo, no, pues mi nieto merece el espacio, que pues es un gran pintor y es un gran escritor, y entonces se le dio su homenaje en su momento. Y pues ahí son toda la lista de lo que son los lugares donde se ha dado a conocer él. Estas son algunas de sus frases célebres y les voy a leer algunas. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Esa es muy positivo, me gusta mucho. Para entender el corazón y la mente de una persona, no te fijes en lo que ha hecho, no te fijes en lo que ha logrado, sino en lo que aspira a ser. Y esta es la frase que más me gusta, de hecho creo que una vez la puse en Facebook. Del hablador he aprendido a callar, del intolerante a ser indulgente, y del malévolo a tratar a los demás con amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia sus maestros. Me encanta, porque así me da las manos y aquí dice, puedes olvidar a aquel con el que has reído, pero no a aquel con el que has llorado. Y es verdad, no lo puedes olvidar. Ay, aquí curiosidades. Aquí las tengo por aquí. ¿Por qué puse a esos tres artistas? Hay unos que no son muy lo que es el mano izquierda no es tan conocido, pero en España sí es muy conocido porque es un rapero muy importante. Ese rapero español, él afirmó que es fanático de Gibran. De hecho, casi todas sus letras son obras de Gibran. De hecho, él es fanático de Alas Rotas, es fanático. Y los Beatles. ¿Por qué los Beatles? La letra de Julia, de los Beatles, de 1968, hay una línea que utiliza John Lennon y coloca ligeramente una frase de Gibran. Dice, la mitad de lo que yo digo no tiene sentido, pero me dicen que para el otro medio puede llegar a ti. Y esto viene de lo que es Arena y Espuma, solo que la modificaron un poquito. Búsquenla, de hecho, búsquenla y compare un poquito y se van a dar cuenta. Y Johnny Cash resulta que esa no me la sabía, pero resultó que era súper fanático de él. Grabó el de Gibran, El Ojo del Profeta, como un libro de cassette y audio, y Cash puede oír hablar de la obra de Gibran en una canción llamada Book Review. En esa canción él maneja más o menos su estilo. Pero pues se nos murió muy joven, se murió, y tristemente de lo mismo que fallecieron dos de sus hermanos, de tuberculosis. Falleció en Nueva York a causa de cirrosis en el hígado y de tuberculosis. Y tenía nada más tenía 48 años, era muy joven y no se casó, y siguió teniendo su misma novia. O sea, la novia de siempre, la actriz que les había comentado. Pero
él marcó mucho a muchos escritores. De hecho, él es de los 3 poetas más famosos. Según las listas de popularidad, dicen que Lao Tzu, William Shakespeare y Khalil Gibran son los poetas más importantes de lo que es la historia de la literatura. Y muchas gracias por su atención. Pero, pues, estoy esperando al maestro ceremonias. Estaba comiendo de seguro y me quería invitar. Sí les he comentado, si saben la dinámica de cada sábado, pues regalamos libros. Y vamos a hacer, van a ser cinco preguntas. 5 preguntas muy fáciles. Las 5 preguntas más fáciles del universo. Ajá, el que levante la mano. La primera, ¿dónde nació Khalil Gibran? No levantaron la mano, lástima. ¿En qué ciudad nació? Okay. Sé que nació en Líbano, el nombre de la ciudad no la conozco. ¿Todo? Sí. Ok, la segunda pregunta es, a ver si tienen muy buena memoria. Un poema de los que leí de él, ¿cómo se llama? Un título. Tienen que tener buena memoria. No se puede. Sí, tema. Para que sea más rápido el asunto, porque me desespero mucho. Ojalá así. ¿A qué edad falleció Khalil Gibran? Ah, lástima. ¿Sí o no? No, es que levantó primero el muchacho de allá. Ajá. ¿A qué edad? 48 años. Sí. La siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las 3 obras que yo hablé de Khalil Gibran? A las rocas, el ojo del profeta. Otra más. Sí, se la recordaron. Los tres artistas que les acabo de mencionar, en menos de 2 diapositivas, tienen que tener memoria a corto plazo. ¿Sí? Los 3 artistas, ¿no? Sí. Era The Beatles, Alex Ajá. y Sí. Siguiente pregunta. Más o menos, ¿qué estilo yo les manejé que manejaba Khalil Gibran en sus escritos? Acá, espiritual. Sí. Creo que son preguntas bien fáciles. La siguiente pregunta. ¿A dónde se fue a vivir? ¿A dónde se fue a vivir? Allá. ¿Sí? La siguiente pregunta. El papá, el abuelo de la mamá, ¿en dónde predicaba mucho? En Brasil. Sí. Gracias.
todo. Muchas gracias por los dudas, preguntas, declaraciones, algo que quisieran comentar. ¿Qué les gustaría? ¿En dónde conseguimos los libros? Por ejemplo, el profeta, yo En internet se buscan. En internet. Noemí, a mí me gustaría saber si tienes obras publicadas, tus poesías, dónde conseguirlas o que nos hagas un recital de tu poesía. Pues las tengo en mi blog. Sí, tengo muchos poemas. Hay que planificarlo bien. La monita feliz. .blogspot.com. La monita feliz. O si quieres se lo mando es que está privado. Ah, ok. Porque como no quiero que se dé a conocer, lo hice privado nada más para que yo mandara el link a la persona. ¿Ok? Bueno, yo tengo una pregunta. Curiosamente, estabas diciendo que es uno de los 3 poetas más interesantes, no vaya, de los que han surgido. ¿Cómo es posible que siendo un poeta tan interesante, tan importante a la vez, tenga lo que es un museo únicamente en lo que fue su casa en Indonesia, vaya? ¿Cómo es que, o solamente fue un tributo en su país de origen? Ajá, fue un tributo, y si se comentan monumentos, honores y ceremonias, son muchas partes. Esos son algunos los que les mencioné en esa lista. En Buenos Aires, en Venezuela, en Estados Unidos, en París, en Brasil. Es súper conocido. ¿Tienen homenajes de él? De hecho, si me lo permites, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helou, es del Líbano. Y él hizo el Museo Gibran Khalil en el DF. Sí. Sí, de hecho. Así que sí es demasiado. Bueno, pues. ¿Una pregunta? Ok. Bueno, tal vez lo mencionaste en la conferencia, pero quisiera saber cómo fue que Khalil Gibran, siendo pintor, decidió después ser escritor. Lo que pasa es que él quería primero impulsarse como pintor para darse a conocer, no quería así llegar de la nada como poeta, porque él no sentía que sus obras fueran muy buenas. Él mismo se martirizaba y decía no son tan buenas. Entonces lo impulsó más que nada el amigo que le comenté, el profesor Joseph Heraway. Él fue el que lo motivó para poder publicar Espíritus Rebeldes, que fue su primera obra en 1902. Sí. Gracias. ¿Me puedes repetir, por favor, de los tres poetas famosos, Shakespeare, Gibran y cuál otro? Lao Tzu. Lao y espacio 7 T-Z-U. Bueno, pues muchas gracias por su atención.